Bueno, hoy traemos un vídeo que hemos preparado en el camino, en el coche, mientras que bajábamos a Málaga, que son 4 horas. El largo viaje. Sí, y entonces le puse tarea a Raúl y dije, bueno, vamos a hacer esta lista de series y películas que hemos visto que nos han gustado. La verdad es que antes pues no llevábamos tiempo pensando en hacer este vídeo, pero nunca teníamos como el tiempo para pararnos a charlar sobre qué vamos a poner Sobre exactamente series, películas. en la lista. Entonces bueno, ya la hemos hecho y la vamos a compartir con vosotros. Puede ser que alguno se haya quedado atrás. Claro, eso iba a decir. Recordemos. Porque no hemos puesto en plan un listado de las mejores películas o las mejores series. Este vídeo va a ir sobre series, pero tendremos otro sobre peli. Y siguiente de peli. Sí, pero es verdad que bueno, así lo que recordábamos más o menos pues es lo que hemos hecho. Hoy Raúl no tiene máster, así que estoy encantada porque está aquí en casa y podemos grabar un vídeo juntos. Así que nada, vamos allá, vamos a explicar todo, pero antes simplemente rápido os quería recordar que aquí está la tienda de Etsy, por si os queréis pasar a mirar un pendientito. Estos son una prueba que hice pero no me gustó y por eso me lo he quedado yo, pero he aprovechado y este fin de semana le he hecho fotos a un montón de flores para que me sirva de inspiración para hacer ahora nuevos pendientitos de flores muy chulos. Así que después de esta promoción, dale a like, comparte y lo que sea. Vamos allá con el vídeo. Bueno, pues que lo primero que vamos a hablar sobre la serie es que hay que ser honesto y decir que no somos unos consumidores de series de estos chonky que se ven un montón de series cada mes, con mi madre por ejemplo. La verdad. Empieza una serie y la termina a los 2 días. Sí, sí. Que ve 5 o 6 capítulos al día. Exactamente. Entonces, bueno, claro, nosotros hemos hecho una lista, pero seguramente habrá gente que diga que nos faltan muchas, que hay que ver cómo no habéis puesto esta, la otra. Esta es nuestra lista de la experiencia que tenemos. Nosotros en Córdoba. Algunas se habrán olvidado Claro. y otras no las hemos puesto porque no nos gusta. No nos gusta. Nosotros en Córdoba lo que hacíamos era los sábados íbamos a un videoclub y alquilábamos como una peli. Un videoclub peluquería. Un videoclub peluquería, sí. Era como dentro del videoclub tenía una peluquería. Sí. Porque eran 2 hermanos, uno era peluquero y el otro llevaba videoclub. Exacto. Bueno, está bien. Yo quería montar una veterinaria con un pequeño bar, en fin, cualquier cosa así innovadora. Total, que luego cuando nos fuimos a Nueva Zelanda sí que vimos más series porque encontramos una tienda en Auckland que tú ibas y entonces había música, series, películas, todo, era una tienda inmensa y entonces lo bueno era que tú comprabas el DVD con los CDs de la serie y si lo devolvías en 2 semanas te daban la mitad del importe. Sí, era una tienda como medio de alquiler, medio de compra, tanto de música como... A mí me recordaba mucho a una serie que vamos a decir, a la tienda de Big Bang Theory. Big Bang Theory, ¿verdad? Era parecida porque luego también tenía algunos muñecos y cosas así. Sí, friki. Sí, sí. Bueno, no digas friki, que aquí habrá mucha gente que no. De lo que le consideran friki. A ver, yo me considero friki de la serie que me gusta. ¿Qué te gusta? Exacto. Si escucháis algún ruido de fondo, es que ya sabéis que este edificio es muy ruidoso y no podemos hacer nada. Pero bueno, obviémoslo y sigamos con la charla. No os centréis en esos ruidos. No. Bueno, total, que
Dragon Ball y cosas de esas, creció yo no la he visto. con Dragon Ball, con Oliver y Benji, Yo crecí Caballero con del Vicky Zodiaco y Carbonara. demás. Pero bueno, yo diría, Fruste. esas las he visto. Yo veía unas que se tiraban así una cosa, Esa es Sailor Moon. pero esas tenían un cuerpo que yo digo, uff, yo nunca había estado así. O sea que esas no las voy a nombrar porque ya me acomplejaban desde chica. Bueno, lo de Goku también tan fuerte. Pero es que yo no la he visto esa serie. Bueno, La familia Brady. yo diría que la mejor serie, ya está, vale. Ya. Exacto. Ha empezado diciendo de esa serie no vamos a hablar y ahora ya no para. Ya no para. Perdona. Que la mejor serie, para mi gusto, que he visto nunca es Black Mirror. No es una serie en sí, en el sentido de que los capítulos son individuales. No siguen una trama cada uno. No siguen una trama, sino que puedes verlo en el orden que tú quieras y cuando quieras. Voy a decir que yo vi el primer capítulo y ya no quise ver más porque me pareció súper desagradable. Que quien la haya visto sabe de qué estoy hablando. No voy a hablar por si hay niños y no se lo quiero decir No. para hacer spoiler, pero si le dais una oportunidad, la verdad que hay capítulos buenísimos. Hay algunos, a ver, como en toda serie, Increíble. hay capítulos que son más flojitos. Hay capítulos que son muy buenos, que a mí me parecen muy buenos. Es una serie, para los que no sepáis, sobre lo que va, con un toque futurístico. Algunos capítulos... Futurista, sí. Algunos capítulos están muy cerca de pasar. Es decir, podrían pasar de aquí a 10, 20 Sí, años. que muchas veces decimos, Raúl y yo, Otro. ostras, esto es como lo de Black Mirror. Claro, porque ten en cuenta que esta serie empezó hace 10 años. Creo que tiene unos 10 años o casi. Y hay muchas cosas que cada vez se asemejan más a Black Mirror. Y hay capítulos que son muy reales, que puedes decir, esto podría estar pasando ya mismo. Hay otros que son como más fantasiosos, digamos, y tratan sobre un futuro muy, muy lejano. Pero me gusta sobre todo por la inteligencia que tienen los directores. Cada capítulo está hecho por un director distinto, es decir, no es la misma persona que lo dirige todo. Ah, yo eso no lo sabía. Y hay algunos muy buenos, otros más flojitos, pero yo diría que es la serie que más me gusta porque te hace pensar, te hace reflexionar y Esa no está en mi lista, la verdad. te hace darte cuenta de hacia dónde va el mundo, digamos, o qué estamos haciendo con este mundo. Así que yo como en primera posición pondría Black Mirror. Luego las demás no es un orden claro, digamos. A mí me gusta mucho Juego de Tronos. Sí. Ahora pues la nueva, la del dragón, la Casa del Dragón. También. A mí me ha gustado siempre el mundo de fantasía mucho. Sí. Claudia lo sabe. Soy fan del Señor de los Anillos, bueno, del mundo Tolkien en general. Y ahora con Martin, desde que descubrí Juego de Tronos, también me ha gustado mucho esa temática, digamos. Y Juego de Tronos me parece una serie también muy inteligente, muy completa. Es muy completa porque tiene su toque de fantasía, pero luego tiene su trama política y su trama entre ellos, que a mí personalmente, como se suele decir, el libro está mejor que la serie. Eso pasa en muchas series o películas que se hacen versiones de un libro. La serie cambia mucho desde las primeras temporadas que siguen al libro de forma más fiel hasta que después se van separando más. Es mejor no leérselo porque así no te enfurruca como toda esa gente que entra en las redes sociales a criticar. Es que no sigue, es que esto. No, a ver, es que la gente cree que tiene que ser igual. Yo no pienso que sea igual, ni creo que sea bueno que sea igual, porque al final los libros suelen ser mucho más lentos que las películas o las series. Y si tú haces una serie o una película muy lenta, aburre a la gente. Pero es verdad que el libro, para aquellos que le hayan gustado la serie y quieran leérselo, no es exactamente igual que la serie. No exactamente igual. Pero a mí me gustó mucho más porque
cada capítulo va sobre uno de los personajes. Es decir, sigue la trama de Juego Yo que de te Tronos. recuerdo con los libros mirando los mapas. Claro, es que para saber todas las casas, todos los parentescos, los árboles genealógicos, y la historia y los mapas y demás, pues al final del libro te viene todo eso para tú enterarte bien, para poder seguir bien el libro. Pero la mayor diferencia que yo he visto es que en el libro hay mucha menos diferencia entre bueno y malo. Es decir, en las películas normalmente se tiende a vestir a unos de buenos y a otros de malos. En Juego de Tronos, pues todo el mundo, Jon Nieve es bueno, los Lannister los malos. Pero cuando tú lees el libro, te lo explica de cierta manera que tú no ves bueno y malo, tú ves personas que hacen lo que hacen por un motivo concreto, por una vivencia, por lo que han vivido cuando eran jóvenes. Es decir, eres capaz de entender mucho más a cada personaje y todos al final te parecen humanos, con sus defectos, con sus cosas buenas, pero es la gran diferencia que yo veo entre el libro y la serie. La serie tiende más a hacer bueno y malo. Y para los que empezáis el libro, no está terminado. Es decir, el final de la serie no está escrito para nada en el libro, porque en el libro se queda todavía a mitad. No sabemos si lo terminará en algún momento, porque lleva terminando el siguiente libro. Es que ya con el dinero que habrá ganado ya dirá que para qué. Hombre, imagino que el hombre tendrá menos tiempo, está más mayor, está mayor. Y además ahora tiene que escribir el libro de forma que no coincida con la serie, porque no va a escribir lo mismo que ya ha pasado en la serie, eso nadie se lo va a leer. Ahora se tiene que inventar un final distinto, pero bueno, no le costará mucho porque en el libro hay personajes que no salen en la serie. Una serie también que no viene de un libro, pero viene de un cómic, es The Walking Dead. Aquí difiero mucho de Claudia, porque a ella no le gusta. Pues yo lo he visto, pero no me he tragado las 11 temporadas. Lo ha visto, pero... he visto 6 o 7 y ya con eso es como suficiente. Sí, pero te gusta menos que a mí. Claro. Me gusta a ella el tema de los zombies y demás, No, es que tú eres más fantasía, más cosas así. Claro. Y yo, pues no. The Walking es una serie muy buena, porque no es solo de zombies, de que aparezcan zombies y vengan a matar y demás, sino que tiene mucho de trasfondo de cómo es el ser humano. Claro, el mensaje que yo veo en esta serie es que aunque haya un mundo apocalíptico donde hay zombies, los peores enemigos somos nosotros mismos. Al final se le termina temiendo más a otros seres humanos que a los zombies. Por muy malos que ellos sean, nosotros siempre somos peores. Es como un mensaje muy general. Hay gente buena, gente mala. Pero por eso me gusta The Walking Dead. Para algunos puede llegar a ser un poco lenta, sobre todo en las temporadas intermedias, como cuando Claudia dejó de verla. Pero a mí me gustó muchísimo. Y al igual que he dicho que estas series que yo he comentado me han gustado más que a Claudia, hay una que le gustó a Claudia más que a mí. ¿Qué está en el listado? Que está en la lista suya, que es The Big Bang Theory. Es distinta. The Big Bang Theory. Es distinta a las demás, porque es una comedia, ¿no? Cómica, pero me parece muy, muy buena, muy entretenida. No voy a hablar de ella porque Claudia va a hablar más seguro. Yo no me acuerdo. Le gusta más. Y luego como quinta he puesto una que también es comedia y que son dibujos animados, Pero también basado. para adultos, Claro. que son Los Simpsons. Yo imagino que habrá mucha gente fan de Los Simpsons también, es una serie mítica, digamos. Y es verdad que los últimos capítulos, yo creo que todo el mundo coincide en que no son tan buenos como los primeros, pero sigue siendo un humor negro muy inteligente en ocasiones. A veces también muy tonto. Muy tonto, a veces muy absurdo, otra vez es más inteligente, pero normalmente siempre un humor criticando cosas de la sociedad. Y me gusta por eso. Y estas son, digamos, las 5 que yo... O sea que, resumiendo,
serie mítica como es Friends. Bueno, a mí me encantan las series de humor, pero no me gusta ni pasar malos ratos, ni el terror, ni nada de eso. Entonces, para mí Friends tengo un recuerdo súper bueno porque mis padres nos dejaban verla cuando la echaban en la 2. Esto se lo he contado yo a Raúl y me voy a dar prisa porque es que el vecino ya está haciendo un montón de ruido. Hay obras para más horrible este edificio. Entonces, bueno, Friends en la 2, lo que iba diciendo, mis padres nos dejaban verlo los domingos por la noche y lo veíamos los cuatro. Y era de las pocas series que ellos disfrutaban, vamos, me dejaban ver, porque yo recuerdo que también se lo contaba a Raúl que yo quería ver al salir de clase, también una serie mítica aquí en España, y no me dejaban verla. Y entonces a hurtadilla me iba abajo de mi casa, que había una tele súper antigua, la encendía, lo ponía súper bajito. Pero Friends, como es una serie cómica tan buena, la veíamos y me ha encantado. La he visto todas las seasons, la he visto en español y en inglés. Temporada. Me encantan. Bueno, es que la sigo viendo y me sigo riendo, me sigo emocionando. Para mí son, pues eso, como si hubieran sido. Yo tengo una amiga que dice que Anatomía de Grey, para ella los personajes son como su amigo. Pues para mí Mónica, Chandler, Ross, todos son como amigos. Entonces me parece una serie única. No he visto otra igual y me encanta. Yo sin embargo no lo... Bueno, la he visto con ella. La he visto, claro. Yo sabía más o menos de qué iba, había escuchado sobre Friends, Sí. pero la he visto con ella cuando... Fíjate, ya de adulto. Bueno, la segunda serie de la que os quería hablar es una que ya ha hablado Raúl, que es de Big Bang Theory. Esta serie también es cómica, es buenísima, la hemos visto en inglés creo, pero 2 veces toda la temporada porque nos parece genial. Todos los personajes tienen su papel, muy gracioso, de como unos científicos y se mudan a vecina, y entonces bueno, todas las historias de amor, las historias de la universidad, en la tienda de cómics, es muy buena y me hace muchísima gracia. Y son capítulos cortitos de media hora o así. Son capítulos cortos. Venía genial para verlo. Luego, bueno, y de ahí podemos sacar muchas cosas de como lo de Penny o Little Kitty, de que cuando, yo que sé, a veces Raúl canta la cancioncilla esa, o nos la cantamos, que nos hace gracia de Soft Kitty. ¿Le gusta que se la cante? Pues sí, porque es una nana muy graciosa. Bueno, pasemos a la siguiente serie, que es Afterlife. Esta es una serie que combina, es de Ricky Gervais, es que me encanta este hombre. Me gusta mucho ese Muy bueno. Ahora está haciendo una gira con monólogo, que es buenísimo. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Luego también me parece genial los guiones que hace. Y Afterlife está basada, bueno, está escrita por él y está protagonizada por él. Es una serie que combina la comedia buenísima con además también drama. Entonces yo me recuerdo que veía la serie. Tiene un humor muy negro ese hombre. Sí, Un humor sí, negro. te tiene que gustar su humor, pero a ellos me reía y lloraba en el mismo capítulo. Entonces Afterlife me parece una serie buenísima. Creo que tiene 2 temporadas o 3 nada más. Sí, es cortita. Es muy cortita, pero merece la pena muchísimo. Es un inglés que se entiende súper bien y es genial. Y como última serie voy a decir This Is Us, que también es una serie que hemos visto en Prime, que por ejemplo a Raúl ese tipo de serie pues la ve porque está conmigo, pero a mí porque es más de fantasía, ¿no? Pero a mí esta me gusta porque es como una serie que han hecho desde que intercalando etapas cuando los personajes eran más jóvenes con el presente, durante toda su etapa de la vida. Y también tiene, bueno, esta es un poco drama, pero a mí también me encantan los personajes. Un poco drama. Un poco drama, pero a mí me encanta Toby, no sé, a mí me gusta Mucho drama. Randall, que
demasiado drama. Pues a mí me gusta. A mí me terminó de aburrir por la cantidad de drama. No le hagáis caso, chica. No, es una serie que está muy bien. Yo reconozco que está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien. Es una serie de calidad. En la caña. A mí no me gusta la temática de tanto drama. Drama familiar. ¿Quién no se Drama ha familiar. reconocido en eso? Drama familiar. Pero A mí me encanta. Pero O sea, a pesar tenéis que darle una oportunidad. a pesar de que no me guste esa temática, yo reconozco que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Así que mi top 5 de No, serie. pero que te falta una. Ah, como conocí a vuestra madre, perdona, esa va antes, esa va en tercer lugar. ¿Por qué? Porque como conocí a How I Met Your Mother y es como... Es súper buena también, una serie de risa, que es lo que a mí me gusta más, la comedia. Pasa un buen rato si tengo que ver la tele. Y esta pues también me gustan mucho los personajes. Y Barney cuando a lo mejor a mí me han dicho vamos a hacerte una intervención, Vale, se sí, sacan sí. cosas de esta serie que están muy bien. O sea, una serie que creo que hemos visto una vez todas las temporadas en inglés. Exacto. Y la vería otra vez También la vi con Claudia. porque es muy graciosa. También la vi con Claudia. Sí, Como como el veis, último año de tu vida la has visto todo conmigo. claro, como veis, a Claudia le llaman más la atención series, sobre todo de comedia, Of course. y luego de drama. Y si hay investigación policial, Eso para la película. también le gusta. Eso es la verdad. Y yo soy más de series distópicas, digamos. Ay, distópica, sí, y fantasiosa. Claro, de fantasía, Sí. distopia, al final un tipo de fantasía. Y que te hacen, a lo mejor te hacen reflexionar o te hacen pensar. Yo voy a pasármelo bien cuando viendo la tele. Y entonces, bueno, también me gusta Black Mirror, me gusta, o sea que un poco de pensar también está bien. Claro, tiene que haber de todo. Poquito de todo. Tiene que haber de todo. Esta es como, entonces mi lista de 5 va a ser, era de la de Friends, la de Big Bang Theory, luego como conocí a vuestra madre, aunque lo haya dicho en orden, mal, al contrario. La cuarta, la de Afterlife, y la quinta, This Is Us. Y bueno, luego pusimos una serie de Mención especiales. menciones especiales de series que, bueno, pues están bien, Que también, que nos han gustado. A lo mejor no para ponerla en el top 5, Top pero five. que está bien. Yo, por ejemplo, una que Raúl no ha visto que puse ahí fue Sex Life, que está en Netflix y también es, por supuesto, comedia. Sex Bien. Life. Sí. No era Sex Education. Ah, Sex Education. Está muy bien la serie, pero no recuerdo ni el título. Sí, sí. Sex Education. Y entonces está genial también para verla en inglés porque se entiende perfectamente. Y es buenísima, es que es una comedia estupenda, tenéis que verla, de verdad. Ve el tráiler para darle una oportunidad. Yo se la recomendé a Ana y le mega encantó. Buenísima. La pena que son también 2 o 3 temporadas, creo que 3. Y yo como mención especial, que Claudia no ha visto, se resiste todavía, Venga, diría The Expanse. The Expanse, que es sobre el espacio también, futurístico. futurista, Futurista, futurístico. yo creo que está bien. Habrá que chequearlo eso. También futurista. No es que yo sea muy fan de la ciencia ficción, pero esta serie no es lo mismo ciencia ficción que fantasía. Bueno, Pero esta serie me gustó mucho. Y luego que hemos visto los dos, series que hemos visto los dos que también nos gustó, pues la segunda serie que vimos juntos Breaking fue Bad Breaking Bad, está muy buena, que también es muy buena. claro, Una serie mítica también. mítica. Seguro que la habéis visto casi todo. Y si no, ya está tardando en verla. Ay, 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 ay. Mi madre se la chupó, vamos, en 0,2. La vio súper rápido. ¿Quién te gustó? Como La una- bélica, que a mí está bien hecha, pero No, a ver, si os gusta la serie bélica, tema bélico, yo recomendaría dos series, que son Hermanos de Sangre y otra es Hijos del Tercer Reich, si no recuerdo mal, que la vimos hace ya un tiempo, ya van sobre la Segunda Guerra Mundial. en Pero- una sale Ross de
Sí. Está bien, si os gusta el rollo ese ochentero y demás. Está bien. Está bien. Y también así de mención especial, hay una serie que es del rollo Black Mirror, que a mí me gustó mucho. Claudia también le gustó. La vimos hace un Pero que no han tiempo. puesto más temporada. Que no sé por qué no han puesto más temporadas. Creo que son dos nada más. Sí, son 2 temporadas. Se llama Years and Years. Que también, digamos que la serie empieza en la actualidad, pero va avanzando en años y llega, la serie termina de aquí a un montón de años. También futurista, pero te habla un poco de cómo va a evolucionar el mundo, la tecnología y demás, o cómo sospechan que puede evolucionar en los próximos 20, 30, 40 años. Y está muy bien. Y yo terminaría con una que hemos visto allí en Inglaterra, que nos ha gustado bastante y que habrá gente porque ha sido muy famosa, que es Peaky Blinders. Peaky Blinders está muy bien. Nosotros la hemos visto en versión original. Sí. Y es durilla para ver la versión original. Sí, con subtítulos. Tienen un acentazo Sí. exagerado de allí de la zona. Y es que Peaky Blinders sucede teóricamente porque se supone que está basado en hechos históricos, pero no es muy real a la historia. Pero teóricamente sucede en la zona donde nosotros vivíamos, en Inglaterra, allí en el Black Country. De hecho hemos estado, había un museo de Black Country que no pudimos ir porque lo cerraron con la pandemia y al final nos quedamos sin visitarlo. Sí. Que la gente decía que era como estar andando por la que película. había figurantes y había actores y demás y parece que estaba andando por la película de Peaky Blinders. Y esa serie también, eso, por la serie, no la película. Esa serie también está muy bien. Sí, es verdad, está guay. Y ya por último, de serie española, es que no queríamos dejar de mencionar una que hemos visto hace poquito, que sorprendentemente nos ha gustado mucho, y sale José Coronado y se llama Entre Vías. Está en Netflix y es que yo me parto porque que yo me pueda reír con una serie es un regalo, y en una española me cuesta más. Y sin embargo con esta nos hemos reído mucho. O sea, el personaje del policía corrupto y del abuelo gruñón que hace José Coronado es buenísimo. Tiene la historia de amor que es un rollo, pero bueno, entiendo que se la tienen que vender a toda la serie. Pero las cosas que dice José Coronado, yo me siento súper identificada. Yo sería una abuela gruñona como él. Me encanta, os la recomiendo. Pero tiene una temporada, ¿no? Sí, creo que es una temporada. Es una, pero han preparado una segunda, así que no sé. Pero vamos, me encanta por los personajes y el humor que tiene. Y ya, pues, obviamente la mítica de La Casa de Papel, que ha sido, no sé si la segunda o la tercera serie más vista en todo el mundo. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Te hace reflexionar también. Sí, esa también nos gusta mucho, pero supongo que la habréis visto ya, así que tampoco. Y bueno, española mítica como Los Serranos o Aída, nos encantaron en su tiempo, en su época, cuando éramos más jóvenes, pero son muy graciosos. Y bueno, queríamos mencionarlo aquí, pero es verdad que así más nuevecita, la única que hemos visto así española que nos haya gustado es la de Entrevías, porque luego Sí, Entrevías y la de Berto, y Casa de Papel y la de Berto. Movistar, que es como basada en la historia de la vida de Berto Romero. Sí. Entonces tiene mucho toque de humor, él sale como protagonista. Bueno, basada, no sé yo cuánto de basado está en la Parte vida. real y parte inventado, pero está muy bien. Creo que eran 2 temporadas y recuerdo que nos reímos también. Sí. Así que nada, eso es todo. Básicamente, es verdad que la de Aquí no hay quien viva, que ha sido muy mítica en España, ni a Raúl ni a mí nos ha gustado mucho. Nunca hemos sido fan de eso. Es un humor muy absurdo. Pero bueno, también como lo del Abelino ese y tal, que eran parejas de no sé qué. Pepa y Abelino. Esa. Parejas de no sé cuánto, ¿no? Esa no he hecho, que no la he visto nunca porque la habré puesto un poco. Escena de matrimonio. Escena Creo de que se llamaba. No me Se gusta. llamaba. Así que bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo Al final ha salido un vídeo largo. Hasta aquí el vídeo de serie. Dejaremos para otro día. Seguramente hay alguna que se nos han escapado. Claro. Que no caemos
y yo